Imagina un pueblo fuerte y temido, conocido por sus guerreros gigantes, y su gran poder militar. Lucharon contra Israel durante muchos años. Enfrentaron reyes, ganaron batallas e incluso robaron el arca de la alianza. Los filisteos no eran solo enemigos. Comunes eran un gran problema para el pueblo de Dios, un desafío que parecía imposible de superar. Pero ¿qué pasó con ellos? Como un pueblo tan poderoso simplemente desapareció. ¿Será que aún existen rastros de los filisteos en la actualidad? En este video conocerás su origen, sus secretos y lo que realmente ocurrió con estos grandes rivales de Israel. Imagina un tiempo muy antiguo, mucho antes de que reyes famosos como David y Salomón gobernaran Israel. En aquella época, varias naciones peleaban por tierras fértiles y luchaban en grandes batallas. Entre esos pueblos, uno se destacó como el mayor enemigo de Israel, los filisteos. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo se hicieron tan fuertes? Para entender su origen, necesitamos mirar hacia el mar. Así es el mar. A diferencia de los israelitas que vivían en el desierto y en las montañas, los filisteos vinieron de lejos, cruzando el océano. No nacieron en la tierra de Canaán, sino que llegaron desde más allá de las aguas provenientes de la región del mar Egeo. La Biblia habla de los filisteos como un pueblo guerrero que vivía en conflicto con Israel. Pero hay otros registros históricos que ayudan a explicar su origen. Antiguos textos egipcios mencionan un grupo llamado pueblos del mar guerreros que navegaron por el Mediterráneo en busca de nuevas tierras. Atacaron ciudades, enfrentaron ejércitos y causaron destrucción por donde pasaron. Entre los pueblos del mar, un grupo se destacó, los pestes, cuyo nombre se parece mucho a filisteos. Muchos estudiosos creen que vinieron de la isla de Creta o de otras islas griegas cercanas. Eran navegantes expertos, guerreros fuertes, y sabían fabricar armas de hierro, lo que les daba una gran ventaja en las batallas. Los filisteos viajaron por el mar Mediterráneo, atacando varias regiones en busca de un nuevo hogar. Los egipcios lograron detenerlos en una gran batalla, pero en lugar de destruirlos, les permitieron establecerse en otra tierra, la costa de Canaán, la misma tierra que Dios había prometido a Israel. Aproximadamente en el siglo XI antes de Cristo, los filisteos llegaron a Canaán y tomaron el territorio por la fuerza. Construyeron ciudades fortificadas en lugares estratégicos, formando la famosa Dod, ubicada más al norte. Albergaba un famoso templo dedicado al dios Dagón Ascalón, una ciudad con un puerto importante, esencial para el comercio de los filisteos. Gat, la ciudad donde nació Goliat, el gigante guerrero que enfrentó a David. Ecrón, una ciudad fuerte en la producción agrícola y con gran influencia en la región. Cada una de esas ciudades tenía sus propios líderes, pero formaban un grupo muy poderoso que controló la región. Durante muchos años, los filisteos estaban más avanzados en tecnología militar, mientras los israelitas aún usaban armas de bronce. Los filisteos ya sabían trabajar con hierro, lo que hacía que sus ejércitos fueran mucho más fuertes en las batallas. Además, su cultura era muy diferente a la de Israel. Adoraban a varios dioses, siendo Dagón el principal, y tenían costumbres que iban en contra de la fe del pueblo hebreo que creía en un único Dios. Esto hizo que los conflictos entre ambos pueblos fueran constantes a lo largo de la historia, desde que los filisteos llegaron a la costa de Canaán y construyeron sus ciudades fortificadas. Comenzaron los conflictos con Israel. Eran dos pueblos muy diferentes. Los filisteos eran guerreros organizados con armas de hierro y ciudades bien protegidas, mientras que los israelitas confiaban en la dirección de Dios y seguían la alianza. ¿Qué hicieron con él en el monte Sinaí? En aquella época, Israel aún no tenía un rey. El pueblo era guiado por los jueces, hombres y mujeres elegidos por Dios para protegerlos de los enemigos y devolverlos a la fe. Uno de esos jueces se hizo famoso por su enfrentamiento contra los filisteos. Sansón nació en un periodo difícil. Los filisteos dominaban gran parte de la tierra y oprimían a los israelitas, pero Dios ya tenía un plan para liberar a su pueblo. Un ángel se le apareció a la madre de Sansón, que no podía tener hijos.
y le dijo que tendría un niño especial. Él sería Naaso, es decir, apartado para Dios. Como parte de esa dedicación, nunca debía cortarse el cabello ni beber vino desde pequeño. Sansón mostró una fuerza increíble. Mató a un león con sus propias manos. Derrotó a una filisteos usando solo un hueso de asno y realizaba hazañas que aterrorizaban a sus enemigos. Varias veces, los filisteos intentaron capturarlo, pero siempre lograba escapar y vencerlos con facilidad. Pero Sansón tenía una gran debilidad, se enamoraba de mujeres filisteas. Fue así como se involucró con Dalila, quien fue sobornada por los filisteos, para descubrir el secreto de su fuerza. Después de insistir muchas veces, Sansón finalmente confesó que su poder provenía de su voto de Naso. Si le cortaban el cabello, perdería toda su fuerza Dalila. Entonces lo traicionó, y los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos, se burlaron de él, y lo llevaron al gran templo de Dagón, donde organizaron una enorme fiesta para celebrar la captura del hombre que los había aterrorizado durante muchos años. Pero en ese momento de humillación, Sansón oró a Dios una última vez pidiendo fuerza. Dios escuchó su petición y con un gran impulso empujó las columnas del templo, haciendo que toda la construcción colapsara sobre miles de filisteos incluidos. Sus líderes fue su última batalla, pero también su mayor victoria. Incluso en su muerte, Sansón demostró que el Dios de Israel era más poderoso que cualquier otro dios pagano, aún con la muerte de Sansón. Los filisteos siguieron siendo un gran problema para Israel. Sus ejércitos estaban bien entrenados y equipados, mientras que los israelitas, sin un líder fuerte, sufrían muchas derrotas. En una de esas batallas, el pueblo tomó una decisión desesperada. Llevaron el Arca de la Alianza al campo de batalla creyendo que eso les garantizaría la victoria. El Arca de la Alianza era el objeto más sagrado para Israel. Representaba la presencia de Dios en medio del pueblo y guardaba cosas importantes, como las tablas de la ley, un poco del maná que cayó en el desierto, y la vara de Aarón que había florecido de manera milagrosa cuando el arca iba al frente. Del pueblo grandes milagros ocurrían, pero los israelitas olvidaron algo muy importante. No era el arca lo que les daba la victoria, sino Dios como estaban alejados de él. Nada impediría que fueran derrotados, y eso fue exactamente lo que sucedió. En la batalla contra los filisteos, Israel perdió, y el arca fue capturada. Fue un gran impacto cómo pudo Dios permitir que su símbolo más sagrado cayera en manos de un pueblo pagano para los filisteos. Aquello era una gran victoria. Creían que esto demostraba que su dios Dagón era más poderoso que el Dios de Israel. Por eso llevaron el arca al templo de Dagón, en la ciudad de Dod, colocándola junto a la estatua de su dios como un trofeo de guerra. Pero algo sorprendente ocurrió al día siguiente. Los filisteos encontraron la estatua de Dagón caída frente al arca, como si estuviera inclinándose ante el Dios verdadero. Rápidamente la levantaron, pero al otro día ocurrió algo aún peor. Dagón cayó de nuevo, y esta vez su cabeza y sus manos estaban rotas en el suelo. Era una señal clara de que el Dios de Israel estaba en control de todo. Como si eso no fuera suficiente, una plaga comenzó a afectar a los filisteos por donde pasaba. El Arca de la Alianza. La gente enfermaba y aparecían tumores dolorosos. El miedo se apoderó de la población. Aquello que parecía una gran victoria se convirtió en una pesadilla. La presencia del arca no trajo bendiciones, sino destrucción y sufrimiento. Desesperados, los líderes de los filisteos se reunieron para decidir qué hacer. Se dieron cuenta de que necesitaban devolver el arca a Israel, pero temían hacerlo de manera incorrecta y empeorar aún más la situación. Entonces pidieron consejo a sus sacerdotes y adivinos, quienes sugirieron enviar el arca de regreso, junto con una ofrenda de oro, como una forma de disculpa y reconocimiento del poder del Dios de Israel. Los filisteos prepararon una carreta nueva, colocaron el arca en ella, y junto a ella enviaron 5 figuras de tumores y 5 figuras de ratas hechas de oro, representando las plagas que habían sufrido. Para tirar de la carreta,
Usaron 2 vacas que nunca habían sido entrenadas para llevar cargas. Decidieron observar qué sucedería si las vacas iban solas en dirección a Israel sin que nadie las guiara. Eso probaría que todo lo que había sucedido realmente provenía del Dios de Israel, y fue exactamente lo que ocurrió. Las vacas siguieron directamente hacia el territorio israelita sin desviarse del camino. Los filisteos comprendieron que el Dios de Israel era real y mucho más poderoso que cualquiera de sus dioses. Los filisteos habían vencido a Israel militarmente, pero espiritualmente perdieron la batalla. El Dios de Israel no era como los ídolos de piedra y madera. Él era el Dios vivo, soberano sobre todas las naciones. Ninguna tecnología avanzada, ni un ejército bien entrenado sería capaz de derrotar al Creador del universo. La guerra entre los filisteos y los israelitas parecía no tener fin, incluso después de las victorias de Sansón y la humillación que sufrieron al devolver el arca de la alianza. Los filisteos seguían siendo un enemigo fuerte y peligroso. Tenían armas de hierro, soldados experimentados y un ejército muy bien entrenado. Mientras tanto, Israel, aunque confiaba en Dios, siempre estaba en desventaja en las batallas. Fue en este escenario que ocurrió uno de los momentos más memorables de la Biblia, el duelo entre un gigante guerrero filisteo y un joven pastor israelita. Los 2 ejércitos estaban listos para luchar en el valle de Elá, pero los filisteos decidieron esperar. Tenían un arma secreta: Goliat, un guerrero gigante que causaba miedo con solo mirarlo. Goliat era enorme. Con casi 3 metros de altura, llevaba una armadura pesada de bronce y cargaba una lanza tan grande que parecía el tronco de un árbol. Además de su tamaño aterrador, era un guerrero experimentado, entrenado para destruir a sus enemigos durante 40 días. Todas las mañanas y todas las tardes, Goliat bajaba al valle y hacía un desafío: elijan a alguien para luchar conmigo. Si él me vence, seremos sus siervos. Pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos para siempre. Después de eso se burlaba de Dios, insultaba a los soldados israelitas y reía de su cobardía. Incluso el rey Saúl, quien debería ser el más valiente, estaba aterrorizado. Ningún soldado de Israel tuvo el coraje de enfrentar al gigante. Mientras todo esto sucedía, un joven llamado David cuidaba las ovejas de su familia. Era el menor de 8 hermanos y no era soldado. Pero Dios ya tenía un gran plan para su vida. Un día, su padre Isaí le pidió que llevara comida a sus hermanos, que estaban en el ejército de Saúl. Cuando David llegó al campo de batalla, vio a Goliat gritando y desafiando a Israel, pero a diferencia de los soldados que estaban aterrados, David se sintió indignado. ¿Quién es este filisteo sin alianza con Dios para desafiar al ejército del Dios vivo? Para David, el tamaño de Goliat o su brillante armadura no importaban. Él sabía que nadie podía burlarse de Dios y salir impune. Algunos soldados oyeron las palabras de David y lo llevaron ante el rey Saúl sin dudar. El joven miró al rey y dijo: «No se preocupe, mi rey, yo lucharé contra ese filisteo». Saúl miró a David y casi se rió. Él era solo un pastor sin experiencia militar, sin armadura, sin espada. Pero David insistió: «Cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, un león y un oso atacaron el rebaño. Fui tras ellos, los maté y salvé a las ovejas. El mismo Dios que me libró del león y del oso también me librará de este filisteo». Saúl quedó impresionado con la confianza de David y le permitió luchar. El rey intentó ponerle su armadura al joven, pero David la rechazó. Confiaba en Dios, no en armas pesadas. Entonces David bajó al campo de batalla sin espada, sin escudo, solo con una honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo del otro lado. Goliat se reía como un muchacho. Mucho delgado podía ser su adversario para él. Aquello era un insulto. «Soy un perro para que vengas contra mí con piedras», se burló el gigante. Pero David no se asustó. Miró a los ojos de Goliat y respondió con firmeza: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy mismo Dios te entregará en mis manos». Furioso, Goliat avanzó para atacar, pero David no dudó. Giró su honda rápidamente y lanzó una piedra con toda su fuerza.
La piedra voló velozmente y golpeó justo en la frente de Goliat. El gigante tambaleó, cayó de rodillas y se desplomó en el suelo con un estruendo. El ejército filisteo quedó en shock. El guerrero que nadie podía vencer estaba muerto. David corrió hasta él, tomó la espada del propio Goliat y le cortó la cabeza. La victoria era de Israel. Aterrorizados los filisteos, huyeron en desesperación, y los israelitas los persiguieron derrotándolo completamente. Después de que David venció a Goliat, el ejército de Israel recuperó el valor. Los filisteos se dieron cuenta de que los israelitas ya no eran fáciles de vencer, pero aún así continuaron siendo un peligro constante. El rey Saúl luchó contra los filisteos muchas veces, pero nunca logró acabar con ellos. Desobedeció a Dios y perdió su protección. Lo que quedó evidente en las batallas que libró la última guerra de Saúl contra los filisteos fue una tragedia. El ejército de Israel fue derrotado y 3 hijos de Saúl fueron asesinados, incluido Jonatán. El gran amigo de David, Saúl, quedó gravemente herido y al darse cuenta de que sería capturado se arrojó sobre su propia espada y acabó con su vida. Cuando los filisteos encontraron su cuerpo, le cortaron la cabeza y colgaron su armadura en el templo de Dagón. Como un trofeo parecía que los filisteos continuarían gobernando la región. Pero no imaginaban que un nuevo líder estaba surgiendo en Israel y él cambiaría todo después de la muerte de Saúl. David fue el elegido como rey. Ya era un guerrero experimentado y sobre todo un hombre conforme al corazón de Dios. Si los filisteos pensaban que seguirían dominando Israel, estaban muy equivocados. David no solo protegió a su pueblo, sino que llevó la lucha hasta los filisteos, atacó sus ciudades, derrotó sus ejércitos y recuperó sus territorios. Durante su reinado los filisteos se debilitaron y fueron expulsados de varias tierras que habían tomado de Israel. Una de las batallas más importantes ocurrió cuando los filisteos intentaron invadir Israel de nuevo. Pero antes de actuar, David hizo algo diferente a Saúl. Buscó la orientación de Dios. David preguntó al Señor: «¿Debo atacar a los filisteos? El Señor los entregará en mis manos». Y Dios respondió: «Ve, porque con certeza los entregaré en tus manos». David obedeció y derrotó a los filisteos en Baal Perasim, un lugar que recibió ese nombre porque fue allí donde Dios abrió camino contra los enemigos de Israel, incluso después de esta derrota. Los filisteos intentaron atacar Israel otra vez, pero David no confiaba solo en su fuerza, siempre buscaba la dirección de Dios antes de actuar. Dios le dio una estrategia diferente. No ataques de frente, da la vuelta por detrás de ellos y espera hasta oír un sonido de marcha en la cima de las moreras. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para derrotar al ejército filisteo. David obedeció y venció nuevamente, esta vez de manera arrasadora. A partir de ese momento, los filisteos comenzaron a perder su fuerza. Era el comienzo del fin para este pueblo guerrero. Los filisteos fueron durante muchos siglos uno de los mayores enemigos de Israel. Llegaron a la tierra de Canaán como extranjeros provenientes del mar. Construyeron ciudades fortificadas y dominaron gran parte de la región. Lucharon contra los jueces, desafiaron a los reyes e intentaron destruir al pueblo de Dios. Pero con el tiempo, el poder de los filisteos comenzó a debilitarse. Las batallas contra David ya habían reducido sus fuerzas y después del reinado de Salomón, otros imperios comenzaron a crecer y amenazar a todas las naciones de la región. En el siglo VI a.C., el imperio asirio, uno de los más poderosos de la época, inició una gran campaña de conquista en el Medio Oriente. Los filisteos no escaparon, sus ciudades fueron invadidas, sus ejércitos derrotados y muchos fueron llevados como prisioneros. Ese fue el primer golpe mortal contra los filisteos. Pero su destrucción aún no había terminado. Algunos siglos después, los babilonios, liderados por el rey Nabucodonosor, terminaron lo que los asirios habían comenzado. Ciudades como Gaza, Asdod y Ascalón fueron destruidas, y el pueblo filisteo comenzó a desaparecer por completo. Después de eso,
Los filisteos se mezclaron con otros pueblos. Algunos fueron llevados como esclavos. Otros simplemente adoptaron la cultura de sus nuevos dominadores y dejaron de existir como un pueblo independiente. Aunque desaparecieron el nombre de los filisteos, permaneció en la historia de una manera curiosa muchos siglos después. En el año 135 después de Cristo, hubo una gran revuelta de los judíos contra el Imperio Romano para castigar y humillar a los israelitas. El emperador Adriano decidió borrar cualquier vínculo entre ellos y su tierra. Fue entonces cuando los romanos cambiaron el nombre de la región de Judea a Palestina, un nombre inspirado en los antiguos filisteos. El objetivo era claro borrar la judía de la tierra de Israel, pero a pesar de este cambio, los palestinos modernos no descienden de los filisteos. Este es un error histórico común. Los filisteos bíblicos desaparecieron hace miles de años al mezclarse con otros pueblos. Lo más impresionante es que hasta el día de hoy la antigua tierra de los filisteos sigue siendo una de las regiones más disputadas del mundo. Gaza, que fue una de las principales ciudades filisteas, sigue siendo escenario de intensos conflictos entre Israel y grupos que reclaman el territorio. La guerra entre Israel y los filisteos quedó en el pasado, pero la lucha por el dominio de esa tierra continúa. El territorio que antes pertenecía a Filistea se convirtió en una zona de conflictos, mostrando la importancia espiritual e histórica de esa región. La historia de los filisteos no es solo un relato antiguo, nos deja lecciones sobre poder, orgullo y el plan de Dios. Todos los que se levantan contra Dios terminan cayendo. Los filisteos desafiaron a Israel, se burlaron del Dios verdadero y confiaron solo en su fuerza militar. Al final fueron derrotados y desaparecieron de la historia. El poder humano puede parecer fuerte por un tiempo, pero nunca dura para siempre. Los filisteos tenían ejércitos poderosos, ciudades fortificadas y armas avanzadas para su época, pero nada de eso fue suficiente ante el propósito de Dios. La fidelidad a Dios vale más que cualquier fuerza militar. David, un simple pastor, venció a Goliat, no porque tuviera una gran espada, sino porque confiaba en el Señor de la misma manera. Israel solo venció a sus enemigos cuando obedeció a Dios. Los filisteos desaparecieron, pero la tierra donde vivieron sigue siendo disputada hasta hoy. Esto demuestra que la batalla por Israel no es solo política, sino que tiene un significado espiritual mucho mayor. Al final, los filisteos desaparecieron, pero Israel permaneció el pueblo elegido por Dios. Enfrentó guerras, exilios y persecuciones, pero nunca fue borrado de la historia. Esto demuestra que el plan de Dios siempre prevalece. Los filisteos eran poderosos, pero no eran fieles a Dios. Su nombre quedó en la historia, pero su pueblo desapareció. En cambio, Israel, a pesar de haber pasado por tantas dificultades, sigue existiendo, porque Dios prometió que lo preservar. Historia de los filisteos no es solo un recuerdo del pasado, sino una advertencia para el presente. Ningún poder humano puede derrotar el plan de Dios. Ahora escribe en los comentarios si ya conocías la historia de los filisteos en la Biblia, los mayores rivales de Israel.